Bueno, primer bloque en Zona Crítica. Estamos con Fabián Palo Oliver, diputado provincial. Buenas noches, Palo. Gracias por venir. Pero muy bien. Hola, Héctor. Gracias. Muy bien. Bueno, muchos temas para hablar con él, muchísimos. Vamos a tratar de resumirlo en 3 y que no sean 16 finalmente. No, bueno, el primero, una buena noticia, algo que vos venís siguiendo, por lo menos desde que, bueno, seguro 2018. de que 2018 iba a decir, tal vez antes. La protección de la fauna ictícola, la protección de los peces de nuestros ríos, la protección de evitar, digamos, la depredación del río a través de las empresas frigoríficas, muchas de ellas históricas, que trabajan despiadadamente, generando un gran conflicto dentro del sistema ictícola, y además generando negocios impresionantes a partir de la exportación. Digo, la exportación generó en algún momento histórico, no sé ahora cómo están los precios internacionales, una ventana para sacar el pez, los pescados en este caso, hacia el exterior y tener ganancias extraordinarias, ya sea con la pieza o con la harina de la pieza. Lo que propone la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, última, que Palo Oliver se encargó de hacer circular, porque era de su interés, obviamente, es que se restringe, por lo menos temporariamente, por un año, esta condición de exportar, no de acopiar para el consumo interno, podríamos decirlo de esa manera, pero claro, ¿qué pasa con aquellas provincias que comparten el río, en gran parte de la extensión con Santa Fe, que no toman medidas parecidas? Así que la primera pregunta es, ¿cómo te cayó la resolución? Y si crees que es suficiente el alcance que tiene, por lo menos para la jurisdicción Santa Fe. Sí, bueno, primero decir que sí, nos cayó muy bien. De hecho, nos alegra porque en definitiva es como coronar el esfuerzo de mucho tiempo. Nos alegra de que la resolución esté fundada justamente en la resolución judicial a partir de aquella presentación que hicimos en el año 2020, que lo hicimos en el marco de la Ley 10.000 de intereses difusos. Por lo tanto, obviamente que nos parece bien. Yo digo algo que no es exagerado, muy pocos gobiernos se le animaron a la industria frigorífica. Tienen una gran capacidad de lobby, son 15 frigoríficos en la provincia, pero nunca entendí, mejor dicho, sí, entiendo por qué, es por cobardía, por el lobby que ejercen y a veces, bueno, por connivencia. Por los aportes. Claro, con la connivencia que tienen inclusive con esos sectores. Así que me pareció muy bien. Obviamente que es cierto lo que plantea mucha gente, pero esto no tiene razón de ser si Entre Ríos no toma la misma actitud o provincia de Buenos Aires. Primero, la propia resolución dice que se comprometen a trabajar con la región litoral y con la región central, la litoral, la que se creó a principios de este año, y la región centro, para que tomen medidas similares. Obviamente que la política de pescadería de esas regiones no es la misma, concretamente Corrientes, las provincias más de la región litoral, en realidad priorizan la pesca deportiva, de recreación y no tanto la exportación. Sí, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y Santa Fe son las 3 provincias que tienen más actividad comercial para exportar peces, como bien dijiste vos, piezas congeladas o harina de sábalo, sobre todo de sábalo. Y yo creo que es al revés. Mira, por mucho tiempo la excusa fue justamente esa. Si no se toman en conjunto las medidas, no tiene razón. Yo creo que esta medida, al revés, interpela a la provincia de Entre Ríos y a la provincia de Buenos Aires. Son ellos quienes tienen que explicar por qué no se toma una medida de similares características, por un fundamento que creo que es indiscutible. A ver, ¿qué es la importancia de esta resolución que toma el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y de la Producción? Que por primera vez, quienes hacemos política, o concretamente quienes están en gestión de gobierno, por primera vez escuchan los informes de la ciencia, concretamente distintos científicos del CONICET, del Instituto Nacional del Agua. Hace tiempo vienen advirtiendo de que la presión pesquera en nuestros ríos es cada vez mayor y que las condiciones de reproducción o de los ciclos de reproducción, sobre todo del sábalo, no es el adecuado. Concretamente, el último informe es lapidario. Estamos hablando que en los últimos 10 años
se perdió el 75% de la tasa de subsistencia del sábalo. Esto significa que hay un 75% de reducción del volumen de sábalos que había 10 años atrás. El sábalo no es cualquier pieza en el sistema de reproducción de la fauna hitícola, es la vedette, digamos. Si no hay sábalo, está bien, la puede sustituir otra pieza. De hecho, el sábalo es una especie migratoria, y otros que son más sedentarias, como aquello, el dientudo o la taralica, que se le dice acá, que están apareciendo mucho justamente por la disminución del sábalo. Puede ser que lo reemplace otra pieza. Pero bueno, en nuestra zona, por la falta de política de preservación del recurso, hay muchísimas especies que ya no las encontrás más. Andá a encontrar un pacú acá, no lo encontrás. No. Y otras especies importantes que inclusive eran parte de la alimentación y de lo que se consumía en esta región y en el mercado interno. Entonces yo creo que esto debe interpelar a Entre Ríos, a Provincia de Buenos Aires, porque el último informe de CONICET es lapidario. O sea, concretamente, si no se toman medidas, en pocos años va a desaparecer el sábalo, y eso obviamente que va a generar mucho inconveniente. Y después la otra reflexión es que esto también debe servir para que Santa Fe discuta en el concierto de las provincias, o sea, en el Consejo Federal Pesquero, la necesidad de que Argentina tenga una política de reconversión y que deje de exportar fauna hitícola autóctona. Somos uno de los pocos países que exportamos fauna hitícola autóctona para que ganen unos pocos, porque esto, a ver, es una industria que no genera grandes puestos de trabajo. La capacidad instalada es mínima, estamos hablando del que acopiador, una cámara frigorífica, las dimensiones de acuerdo a lo que va a copiar, un transporte que llega a puerto y de ahí exportar. Y la exportación de harina no distingue si para esa harina se tomaron piezas de tamaño adulto. No la puede identificar. Claro. Entonces ahí hay un descontrol, obviamente, donde no puede llegar el Estado de ninguna manera. De todas formas, digo, tal vez sí, no lo sé. Es muy difícil llegar. Lo que sí es cierto también, que eso depende de la vocación por hacer los controles. El fallo judicial es tremendo. El fallo judicial del 2023, que Perotti apeló, o sea, Perotti no solamente que no estableció la veda que le pedíamos de la legislatura, sino que encima después apeló el fallo, que fue contundente. En el 2024, en segunda instancia, en Cámara, vuelven a ratificar el fallo, y ahí ya estaba gobernando Puyaro, había asumido hacía 6 meses, y Puyaro decide, digamos, acatar ese fallo, porque aparte Puyaro fue uno de los que me acompañó siendo diputado en la presentación. Claro. Entonces, obviamente que no podía tampoco apelarlo, pero más allá de eso, lo podría haber hecho, digamos, no debería. Claro. No el deber ser lo obligaba a hacerlo. Digamos. Ahora, de ahí para acá, también nobleza obliga, hay que decir, más allá que nosotros discutimos mucho con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, tengo que reconocer que por lo menos tuvieron la vocación de... Hicieron distintas reuniones del Consejo Provincial Pesquero, se trató este tema, hicieron la presentación del plan de cuidado del recurso, nos corrieron vista, nosotros hicimos los aportes que entendíamos que había que hacer, y esta medida es parte de ese plan para preservar, o sea, controles, veda. Entonces, es cierto que es insuficiente, pero bueno, la pelota ahora está en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos, y la verdad es que hay que interpelar y preguntarle por qué ellos no toman una medida de la misma naturaleza. ¿Existe el dato de cuál es el volumen, es decir, el porcentaje del universo total de lo acopiado que se dedicaba a exportación? No, yo lo desconozco, honestamente. La provincia lo tiene que tener, la provincia lo tiene que tener. Ahí hay otro elemento que son los trabajadores del río, que esto también muchos lo ponen siempre de escudo. Yo tengo muy buena relación con la mayoría, porque cuando trabajamos, en el 2021 incorporamos la ley de pesca, justamente la asistencia a los pescadores, con establecido qué es lo que hay que pagarle cada vez que hay una veda total. Esta no es una veda total porque van a poder pescar para el consumo interno. Pero ¿qué dicen ellos? Esta medida nos perjudica porque hay 1.500 trabajadores que pescan para los frigoríficos. Para mí un dato nuevo, en el Consejo Federal, Provincial Pesquero nunca hablaron de ese número. Nunca se distinguió aparte, no, me parece. No, y es más, la mayoría está de acuerdo con que se prohíba la exportación. Lo que pasa es que, ¿qué dicen ahora ellos? Nosotros vamos a estar perjudicados, y en realidad
los frigoríficos van a comprar en Entre Ríos y van a exportar desde Entre Ríos. Puede ser ahora, ellos pueden ser asistidos, los pescadores, está la ley de pesca que establece concretamente cómo se lo puede asistir, y lo que tiene que servir esto, yo lo vengo diciendo hace 4 o 5 años, para que deje de ser una actividad absolutamente precarizada. Los trabajadores del río no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, laburan de lunes a lunes, con alta temperatura, con baja temperatura, con lluvia, con sol. Entonces también, yo lo he dicho muchas veces, muchachos, la pasan muy mal generalmente. Entonces no sean funcionales a los intereses de los frigoríficos. Lo que pasa es que el interés del frigorífico terminó siendo el interés del pescador. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien pagan poco los frigoríficos, como no hay control, los mandan y pescan y pescan y pescan. Es más, hay pescadores que tienen esa cultura ancestral de las ciudades ribereñas, que vienen generación tras generación de pescadores, que muchos cuidan el recurso y otros no, por la desesperación de ir a pescar, porque los frigoríficos les piden. Ahora, ¿qué pasaría si un frigorífico de Diamante le quiere comprar producción supuestamente para consumo interno, un frigorífico del Helvecia, y el frigorífico del Helvecia se lo vende y lo sacan por Entre Ríos? Eso es lo que te dice la mayoría que va a pasar. Bueno, ahí es donde la provincia tendrá que también agudizar los controles y por lo menos evitar que eso suceda. Lo que pasa que si un frigorífico le vende a uno de Entre Ríos, tampoco hay mucha herramienta para impedirlo, ¿no? Por la libertad de comercio y demás. O sea, la provisión es, bueno, podés acopiar para exportar, podés acopiar para el mercado interno. ¿Cómo va a controlar eso la provincia? Lo desconozco. Yo pedí una reunión para la semana que viene también para tener más data y ver a ver qué se puede también colaborar desde el propio Consejo Provincial Pesquero. Bueno, vos que seguiste el caso Vicentín, Vicentín ha despachado soja desde Paraguay. Así es. Para sacar, para exportarla. Para exportar y para evitar pagar mayores impuestos acá. Sí, claro, todo. Allá se paga un impuesto y aquí, bueno, son muchos más. Sí, eso, bueno, controlarlo es difícil, pero bueno, como todo, yo creo que el Estado, quienes defendemos el rol que tiene que tener el Estado y que no creemos en el libre comercio y que la oferta y la demanda lo resuelven todo, tenemos que demostrar alguna vez que el Estado puede tener capacidades para controlar y no permitir los abusos dominantes, porque, a ver, en realidad lo de estos 15 frigoríficos que tienen capacidad de lobby y demás, ellos ni abren la boca, están los pescadores para que hablen por ellos, por la desesperación de esta medida. Entonces, yo lo que puedo dar fe que en el Consejo Provincial Pesquero los representantes de los pescadores estaban de acuerdo en que hay que prohibir la exportación. Ahora, digamos, la cultura extractivista en nuestro país es muy grande y aparte es lo fácil. Pasa con la minería, pasa con la pescadería o la y además hay pesquera. Muchos vericuetos, entre comillas, legales, muchas endijas para, bueno, no lo puedo hacer acá, pero ya encontramos un ejemplo que se puede hacer del otro lado. Sí, aparte hay nichos de corrupción también, obviamente. Sí, pero, a ver, sacar el componente corrupción que en cualquier actividad económica con mucho volumen dinerario puede aparecer, ¿no? Así que siempre, pero puede aparecer. Sacando ese componente, si vos recién mencionabas la libertad de comerciar, esa posibilidad, ese puente, es legal. Sí, eso sí, obvio. Entonces quedás como un estado bobo, digamos, ¿no? Acá te lo prohíbo, acá no, pero se lo vendés a Diamante, se lo vendés a Victoria y sale. Por eso Santa Fe, digo, tiene que hacer una fuerte interpelación entre Ríos y a Buenos Aires para que tomen la misma medida. Y esta es una discusión que hay que darla en el Consejo Federal, porque si no van a pasar los años sin que el Estado cumpla su rol. Y la verdad que, a ver, yo de por sí ya me niego a que una actividad que no produce, que es extractivista, haya 15 frigoríficos que hagan mucha guita y que los pescadores la estén pasando mal. Ya sí. Eso a mí me pone en la vereda de los laburantes. Ahora, los trabajadores también del río tienen que entender que muchas veces se cae en la trampa y termina siendo funcional a estos intereses. Por ejemplo, hoy lo que tiene que hacer la provincia es asistir si tienen una disminución en sus ingresos. Tiene la herramienta para hacerlo y aguantar. Yo creo que el desafío más grande de la provincia es aguantar
el lobby de estos frigoríficos y meter mucha presión a Entre Ríos. Pero fíjate que no podés establecer la trazabilidad del costo. A ver, ¿cómo le vende el pescador al acopiador? ¿Se vende con un instrumento impositivo, un comprobante, o es a ojo y es de negro? Bueno, ahí ya tenemos un impedimento para esto que vos decías. Si un trabajador pescador tiene un monotributo, por lo menos, que quede un registro, te vendo 20 piezas, eso a mí me posibilita la obra social, un futuro con una jubilación, etcétera. Ni siquiera existe eso. Fíjate que hay hasta un eslabón en esa trazabilidad que es completamente en negro. Obvio. Que se corta la trazabilidad porque no sabes cuánto lleva el pescador al acopio, el empresario cuántos termina comprando y a qué precio. Así es. Es una actividad absolutamente irregular. No es, o sea, no es igual que la industria cárnica. O la industria pesquera de mar. O sea, todo lo que sea de agua continental, está bien, están los puertos de fiscalización. Cuando nosotros pedimos la veda, no lo pedimos o sea, a ver, había una bajante del 2015 al 2020. Nosotros pedimos la veda del 2020. Pero ¿sabés qué nos decía nosotros? Y todo el mundo te miraba y decía, ¿y qué tiene que ver? Estábamos todos guardados. Claro. Únicamente prestaban servicio a los trabajadores esenciales. Los trabajadores municipales, que son los que están al frente de los puertos de fiscalización, no trabajaban. Entonces, en los puertos de fiscalización no había nadie. Nosotros teníamos video que mostrábamos que íbamos a los puertos de fiscalización a cualquier hora y no había nadie. ¿Por qué no había nadie? Porque eran vagos, no, porque no podían laburar, estábamos todos guardados, y eso, al no ser trabajadores esenciales, no prestaban servicio. Entonces, durante todos esos meses hicieron lo que quisieron. En el río lo colaron y sacaron lo que quisieron. Y habrán pagado impuestos por tu... sí, una pregunta capciosa. Bueno, me parece que acá lo que hay que esperar es que las otras provincias, sobre todo Entre Ríos, ¿no? Más Entre Ríos se pliega a la restricción. Que tienen más frigorífico, y la verdad que como gobierno no han hecho nunca nada. Peor que Santa Fe. Santa Fe hubo algunos intentos y demás, pero Entre Ríos directamente no hace nada. Pablo, cambiando de tema, presentaste un pedido de informes hace 15 días, que esto fue antes de las elecciones, sobre algo que aquí hicimos público, que fue la desestimación de una investigación judicial en el que se pretendía establecer quiénes fueron las personas que violaron primero a Florencia Morelo, esta chica oriunda de Calchaquí, en octubre del 2005, quienes la abandonaron como un animal en la entrada de un edificio en calle Vera, entre Urquiza y 4 de enero, también en octubre del 2005, y quiénes fueron los que, la pregunta que te haces en un pedido de informes, ¿qué responsabilidad hay sobre aquellos que perdieron la prueba biológica, el hisopado en las partes íntimas, la ropa íntima de Florencia Morelo, que había quedado secuestrada justamente para cotejar el ADN con posibles sospechosos, y que aquí dimos cuenta que esta situación ocurrió, se informó, se desestimó en abril del 2024, que nunca se informó a la familia, sobre todo a la mamá, que se llama Blanca Cuatrín, con quien hablamos aquí, y que la causa quedó ahí en estado larvario a punto de encaminarse al archivo, con el bochornoso antecedente o no diligencia, que la prueba se había perdido. Yo no sé si tuviste alguna... Bueno, en principio te agradecemos porque fue un informe que salió de acá y lo tomaste para darle impacto institucional. Si tuviste alguna respuesta por afuera, por adentro de lo institucional, y cómo ves que ocurra algo de estas características. Sí, desde lo institucional formalmente no, pero sí ya hemos tenido respuesta tanto de la fiscal general. Algunas cosas se hicieron público, inclusive la fiscal general me mencionó que tendrían que haber hecho un parte de prensa. En primer lugar, sí se hizo público que la fiscal general recibió a la madre, a la señora Cuatrín, donde se le pidió disculpa por no habérsele informado que había sido desestimada la investigación.
archivada, creo que fue. Desestimada, que es el paso previo al archivo. Al archivo. Eso se le pidió disculpa, eso fue públicamente. Pero aparte, por lo menos lo que sabemos y que ahora esperamos que se nos conteste, bueno, formalmente, lo que sabemos es que en realidad existe el padrón genético, que hubo 21 personas que se le hicieron la comparación, ninguna de las 21 personas compartía con ese padrón genético, pero que ese padrón genético es suficiente según el MPA para el día de mañana, si hay algún sospechoso o algo, hacer la comparación. Independientemente de eso, lo que sabemos es que se le pidió explicación a la Corte Suprema de Justicia para que se informe si en algún momento se hizo algún sumario administrativo para deslindar la responsabilidad. O sea, se sabe mucho, lamentablemente malas noticias para la familia, pero lo más importante es saber quiénes son los responsables de haber perdido esas pruebas genéticas tan importantes y quiénes eran los que tenían en custodia y quiénes son los responsables. Seguramente esto pasa por mi cuenta, y creo que vos en algún momento cuando planteaste la nota también creo que lo diste a entender. Esa causa es con el viejo sistema procesal penal. Seguramente va a ser bastante difícil decir si la responsabilidad fue de tal o cual, pero evidentemente que habrá que por lo menos determinar cuáles fueron las personas o el área correspondiente que perdió esas pruebas genéticas, si por impericia o por alguna otra cuestión más. Sí sabemos que el Ministerio Público pidió a la Corte que se informe si se abrió algún sumario administrativo en su momento. Mira, no sé si es el mejor parangón, pero hay una gran investigación global respecto a las ampollas de fentanilo que se han extraviado o que han sido comercializadas ilegalmente, y hay personas que ya están siendo sindicadas, aquel y aquel, tenían por lo menos una responsabilidad funcional de custodia. Y entonces vengan para acá, por lo menos declaren en sede administrativa y eventualmente en la justicia. Acá estamos hablando de una prueba bastante, la más importante de una causa de violación. Por eso, bueno, espero que haya respuestas a la madre, a la familia, principalmente a la madre, a quien no le informaron nunca nada. No. La verdad que fue vergonzoso el rol. Y lo aclaro porque Branicic, que es la fiscal general que recibió a Cuatrina, la mamá, no tiene nada que ver con todo esto que pasó. Puso la cara en realidad institucionalmente. Por eso, pero no tiene nada que ver, tampoco le exime de la responsabilidad de decir, che, yo tengo un rol institucional grosso, grande, el más alto. Yo no puedo solamente anoticiar, esto va a correr por mi cuenta, anoticiarme de esto y... O sea, es importante que la haya convocado, que haya pedido muy disculpa, importante, pero... Bueno, ahora hay que trabajar para ver quiénes son los responsables, sin duda. La última, Pablo, balance las elecciones. No tengo muchas ganas. ¿No tenés ganas? Bueno. No. Sí, dos líneas, tres líneas. No, yo, a ver, creo que sí hay una situación que indiscutible, las elecciones tuvo una fuerte polarización. Nosotros teníamos una expectativa de llegar a los 8 puntos y que Carlos ingrese al Congreso Nacional, Carlos del Frade. Lamentablemente sacamos la mitad, una mala elección para lo que nosotros esperábamos. Pero también es cierto que tampoco hizo una elección de lo que esperaba el oficialismo. Me parece que 10 o 12 puntos de Unidos se perdieron en manos de La Libertad Avanza y nosotros perdimos unos 4 o 5 puntos en manos de Fuerza Patria. Creo que quienes no querían votar a Milei terminaron votando a TEP, básicamente, y quienes no querían votar al kirchnerismo votaron a la lista de Milei, no a La Libertad Avanza. Eso me parece que quedó claro. Después, la adhesión de un 40% a nivel nacional a favor de Milei, yo soy respetuoso de la voluntad popular, me parece que hacer análisis está bien, los periodistas lo tienen que hacer, nosotros también, pero en eso prefiero, digamos, no hacer un ejercicio de encontrar una explicación. Tiene el 40%, sí, hay que tomar nota, y aquellos que entendemos que el gobierno de Milei
afecta a derecho y demás, tendremos que saber leer eso y ponernos a trabajar para construir una alternativa. Sí, también hay una volatilidad que la encontrabas con el kirchnerismo antes. Sí, yo no estoy de acuerdo en todo lo que el kirchnerismo hace, pero crecer a tasas chinas a mí me da, a mí personalmente y a mi entorno, un bienestar, ¿no? Y por ahí había un voto de acompañamiento que no era ideológico de banco con sangre, tal propuesta. Exacto. Yo también lo veo acá, la amenaza de que el lunes explotaba todo y que lo poquito que tenía, o aquel que tenía mucho, estaba en riesgo, generó ahí sobre todo por la intervención de Trump, ¿no? Y sobre todo por la intervención de Estados Unidos y Trump directamente, porque pudo haber generado una conducta de acompañamiento, tal vez de nariz tapada, digo. Pero no significa, yo estoy de acuerdo con la motosierra, no. Estoy de acuerdo con que le hagan bullying, le peguen a los jubilados, y no. Pero también tengo un miedo terrible, que yo tengo un kiosco que el otro día me explote todo y no pueda ni siquiera levantar la persiana. Sí, sí. Puede ser, o sea, coincido que esa es una lectura, ¿no? Digo, yo quiero ser respetuoso en el sentido de que el voto está ahí. Está ahí el voto y hay que respetarlo y la gente, bueno, por algo votó. Creo que hay sectores que necesariamente deben hacer una autocrítica. A mí durante toda la campaña me enojó mucho que Frente Patria plantee de que el voto útil era votarlo a ellos. Puedo entender una estrategia electoral, pero decir que, o sea, quien votaba del FRAD era un voto inútil o tirado, la verdad que no me gustó para nada, porque inclusive ese es el sector que dijo que volvían mejores y después lo tuvimos Alberto Fernández. Más allá de la pandemia, lo que significó después. Entonces creo que hay sectores que están hoy parados en frente de Milei, que tienen que también hacer la autocrítica, nosotros hacer la nuestra, que no somos kirchneristas, pero también el kirchnerismo tiene que hacer una autocrítica, porque acá parece que Milei es producto de, no sé, que cayó que lo trajo un plato volador. La verdad que es producto de la demanda no satisfecha, de la propia democracia y concretamente de los sectores populares. Hoy se va a discutir una reforma laboral. Yo no tengo duda que la reforma laboral que se va a discutir va a tener más que ver con pérdida de derechos laborales y va a ser perjudicial para los laburantes. Yo no tengo duda. Ahora, en el momento que gobernaron sectores más afines a nosotros, progresistas, nunca lo quisieron discutir. Claro. Entonces, ahora, y hay que bancársela, si se va a discutir en el Congreso, nosotros tendremos que salir a la calle, los sindicatos saldrán a la calle, los laburantes, todo aquel que se opone a una reforma que afecte los derechos de los trabajadores, porque para eso está la democracia y espero que Bullrich entienda que no hay que reprimir esas marchas, pero después hay que respetar. Si sale aprobado por el Congreso, hay que respetarlo. Si Milei pretende nuevamente sacarlo por decreto de necesidad y urgencia, habrá que meter presión para que el Congreso se expida. O sea, una reforma laboral puede únicamente aceptarse si pasa por el Congreso y en el marco de la democracia y de la República habrá que bancársela. En el momento que se pudo haber discutido con otra correlación de fuerza no se hizo. Entonces ahora hay que resistir, plantear lo que tenemos que plantear, pero después si el Congreso la aprueba hay que bancársela. Pablo, gracias. Nos vemos. Pausa, ya venimos.